Buenas noches. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 25, versículo 24. Génesis 25, 24. Vamos a continuar donde nos quedamos. Acabamos de estudiar el capítulo 24 el miércoles pasado. Hoy vamos a estudiar parte del 25. Vamos a dividirlo en dos partes. Génesis 25, 24 dice: cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El nombre del tema es Jacob y Esaú. Y hoy vamos a estudiar muy poco sobre ellos. Vamos a enfocarnos en el nacimiento de ellos, porque hay otra información que tenemos que analizar antes. Pero quería entrar al tema de Esaú vendiendo la primogenitura, porque sí va a ser muy extenso. Entonces, partiendo de lo que vimos el último miércoles, dijimos que Isaac y Rebeca se casaron, ¿verdad? Y vimos toda esta historia y la estudiamos en dos partes. Y después de que se casaron, lo que estamos leyendo ahora es que cuando dice que llegó el momento de dar a luz, está hablando de Rebeca. Y resulta que tiene mellizos, y los mellizos son Esaú el mayor y Jacob el menor. Pero yo los menciono al revés, Jacob y Esaú, porque en aquel tiempo se acostumbraba a mencionar primero el más importante. Y en este caso, Jacob era elegido por Dios, mientras que Esaú fue desechado. Pero antes de hablar de los hijos de Rebeca, de lo que sucedió, necesitamos el contexto que Moisés nos pone de entre lo que sucedió desde que Isaac se casó hasta la muerte de Ismael. Y nos dice, con Abraham después de que Isaac se casó. Vamos a Génesis 25, versículo 1 y 2. Génesis 25, 1 y 2 dice: Abraham volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Setura. Los hijos que tuvo con ella fueron Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suach. Ahora, Madián nos debe sonar conocido, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante con Moisés, se va a la tierra de Madián. Y aquí nos deja ver que Madián era un descendiente de Abraham, ¿verdad? Pero lo importante a preguntarnos aquí es cómo es que volvió a casarse, ¿verdad? Porque si a la edad de 100 años se consideraba imposible, naturalmente hablando, que un hombre tuviera hijos, y luego hicimos nuestro cálculo de la edad de Abraham cuando murió Sara, y habíamos calculado 139, 140 años aproximadamente. A esa edad se casó, 3 años antes había muerto Sara. 139 y 140 años es cuando Isaac se casó. Así que, si Abraham se volvió a casar y tuvo 6 hijos más, ¿cómo es que un hombre de por lo menos 140 años, porque según el relato, después de que se casó Isaac, nos cuenta lo que sucedió con Abraham, ¿verdad? Entonces mínimo tenía 140 años. Esto nos lleva a ver algo importante sobre lo que Dios hizo en Abraham cuando Dios hizo el milagro de que concibieran a Isaac, ¿verdad? Sabemos que tanto a Sara, que ya era vieja y estéril, no podía tener hijos. Abraham, por su vejez, no podía tener hijos. Dios les concedió tener un hijo. Pero si nos enteramos que Abraham se volvió a casar y tuvo 6 hijos más, entonces podemos concluir que la vitalidad que Dios le dio a Abraham para que concibiera a Isaac no se la quitó, sino que fue algo permanente en Abraham. Y estos otros 6 hijos que tiene, aunque no nos dice nada de que sea de forma milagrosa, para la edad que tenía sigue siendo un milagro que un hombre de esa edad tenga esos 6 hijos, ¿verdad? Sabemos que Sara había muerto, Isaac se casó, probablemente Abraham se sintió solo y buscó una compañera para los últimos años de su vida. Así que, pues me imagino que se consoló bien porque tuvo 6 hijos, ¿verdad? Ahora, esta mujer no se nos presenta como esposa al mismo nivel de Sara. ¿Se acuerdan que en aquel entonces estaba la esposa principal o matriarca y podía tener esposas secundarias, como el caso de Agar, que no era considerado al mismo nivel de Sara, sino que era una especie de concubina? Si vamos a Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 32, nos aclara que Setura era una concubina. Dice: los hijos de Setura, la concubina de Abraham, fueron Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suach.
hijos de Joksán, Sabá y Dedán. Entonces, Abraham no reemplazó a Sara, sino que se llegó a una concubina, esposa de segundo nivel. No tenía la autoridad de Sara, ni era tan importante como una esposa principal. Y bueno, algunos piensan que cuando se habla de Cetura, por la edad que tenía Abraham, dice esto no pudo haber sucedido porque es imposible que Abraham a esa edad haya tenido 6 hijos. Así que tratan de buscar una alternativa que tenga que ver más con lo natural, ¿verdad? Y aseguran que esta Cetura en realidad es Agar. De esa manera resuelven el problema de la edad, ¿verdad? Porque Abraham se había llegado a Agar y todavía tenía cierta, digamos, relativa juventud como para poder tener hijos. Entonces considerarían que Ismael y estos 6 hijos mencionados de Cetura serían exactamente hermanos, ¿verdad? Si Cetura es la misma que Agar. Yo creo que esta teoría no tiene sentido. Si leemos el versículo 6, en Génesis 25:6, fíjate lo que nos dice. Nos dice, los hijos de sus concubinas les hizo regalos, y mientras él todavía estaba con vida, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a las regiones orientales. Y aquí la palabra concubinas aparece, así como lo leemos, en plural en el hebreo. Así que menciona que Abraham tuvo más de una concubina, y sabemos que Agar fue concubina de Abraham. Así que si tuvo más de una, esta segunda tendría que ser Cetura. De manera que al mencionar concubinas en plural, significa que tuvo más de una concubina, y podríamos identificar fácilmente Agar y Cetura. Ahora vamos a 1 de Crónicas 1, 28 al 32. Ahorita leímos el 32, vamos a leer desde el 28. Porque fíjate cómo nos narra. Dice, hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Sus descendientes fueron Nebaiot, primogénito de Ismael, Sedar, Abdel, Mibsán, Misná, Dumá, Masá, Hadad, Temá, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Los hijos de Cetura, la concubina de Abraham, fueron, y menciona los 6. Si realmente Ismael y estos 6 fueron hermanos, no hay razón para que haga distinción entre ellos, sobre todo hablar de Isaac e Ismael y luego los hijos de Cetura. Si estuviese mencionando a Cetura como la misma persona de Agar, Ismael sería nombrado ahí, ¿verdad? Ahora más adelante vamos a ver en Génesis 25 que también hace distinción entre Ismael y los hijos de Cetura. Así que buscar una alternativa natural para explicar los hijos de Abraham no me parece válido, sobre todo por lo que encontramos en la Escritura, ¿verdad? Ahora, algunos tienen problemas cuando encuentran cosas sobrenaturales en la Biblia y tratan de eliminar la explicación por medio de un milagro y tratan de encontrar una forma natural, ¿verdad? Una forma viable sin necesidad de milagros. Lo raro es que quieren establecer de forma natural los hijos de Cetura, pero no puedes quitarte la explicación de Isaac, ¿verdad? Fue algo sobrenatural. Y aunque quisieras decir que algo natural pasó con Abraham, ¿cómo eliminas Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Si te genera problema todos los milagros de la Biblia, con el versículo 1 de Génesis 1, con eso tienes para tener que aceptar los milagros como parte de lo que Dios hace, ¿verdad? Podrás tratar de eliminar todos los milagros que tú quieras, pero tendrías que desechar la Biblia entera porque Génesis 1:1 nos dice que Dios creó todo de forma milagrosa. Entonces, este intento por explicar de manera natural lo que pasó con Abraham me parece innecesario. Entonces, algunos, con esfuerzo de eliminar lo sobrenatural, consideran que Abraham se casó con Cetura mientras estaba casado con Sara, pero que no nos lo habían mencionado. Pero no hay nada de esto en el texto, ¿verdad? No hay nada que nos lleve a concluir que realmente Cetura fue esposa de Abraham entre que tuvo a Agar y que tuvo a Isaac, ¿verdad? No tendría sentido escrituralmente hablando. El punto que podemos concluir es que sin tenerle miedo a los milagros que Dios puede hacer y partiendo de la lógica bíblica, es decir, si Dios pudo crear los cielos y la tierra con el poder de su palabra, no hay nada que impida que Dios le haya regresado la vitalidad a Abraham como para seguir teniendo hijos a pesar de su gran avanzada edad, ¿verdad? Entonces, después de sus 6 hijos, tenerlos, nos dice Moisés que Abraham hizo lo mismo con ellos que con Ismael.
Vamos a Génesis 25, versículo 3 al 6. Recuerden que Ismael fue despedido, ¿verdad? Para que no hubiera conflicto con Isaac. Dice Génesis 25, 3 al 6. Joksán fue el padre de Sabá y de Dan. Los descendientes de Dan fueron los asureos, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Abidá y Eldá. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. A los hijos de sus concubinas les hizo regalos y mientras él todavía estaba con vida, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a las regiones orientales. Entonces, partiendo de lo que había hecho con con Ismael, los 6 hijos de Abraham también fueron despedidos, ¿verdad? Para que no hubiese conflicto alguno entre el heredero legítimo que era Isaac. Ahora recordemos que Dios, cuando le pidió a Abraham que llevara a Isaac al monte donde tenía que ofrecerlo como sacrificio, dijo que entregara o que ofreciera a su único, ¿verdad? Su único hijo. Partiendo de que Dios es omnisciente y lo sabe todo, Dios no tenía en cuenta que tendría 6 hijos más, 8 en total. Algunos dicen, bueno, si Dios ya sabía que ahí estaba Ismael y que iba a tener otros 6, porque Dios es omnisciente, ¿por qué le dice que sacrifique a su único cuando Isaac es uno entre 8, ¿verdad? Entre 8 hijos. Bueno, precisamente en eso basa su argumentación el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, donde nos asegura que no es descendiente de Israel según la carne, sino según la elección, ¿verdad? De entre los 8 hijos de Abraham, Dios había elegido a uno en particular. Y eso lo hacía distinto de entre todos los demás. La promesa es que a través de un descendiente, Dios proveería un sustituto. ¿Se acuerdan? Así que cuando menciona a Isaac, Dios mencionando a Isaac como su único, no está hablando según la carne, sino según la elección. Esta distinción es importante hacerla porque aunque la Biblia registra muchísimos descendientes de Abraham, el que importaba era uno en particular, Isaac. Y de ahí vamos a ver que también escoge uno en particular. Y de ahí vamos a ver toda la descendencia, cómo Dios va escogiendo a uno en particular entre todos, demostrando que el concepto de la elección está presente desde los primeros escritos históricos de Israel, ¿verdad? De lo que entendemos ahora como los israelitas. La elección tiene que ver dentro de los planes de Dios con mantener un remanente para que el Mesías se manifestara. Entonces, les entrega regalos y los despide. Sabemos que Ismael lo despidió a la edad de 14 años aproximadamente, ¿verdad? Podríamos pensar que debió haber hecho algo muy similar porque vamos a ver más adelante que Abraham muere a los 175 años, ¿verdad? Si a los 140 años se une con la concubina y empieza a tener hijos, si desde que se casó con la concubina empieza a tener hijos a los 141 años, tiene su primer hijo, ¿verdad? Si murió a los 175 años, su hijo mayor, según la estimación, tendría 34 años. O sea, vivió una larga vida Abraham todavía, ¿verdad? Y si tuvo 6 hijos, al morir, el menor tendría 24 años aproximadamente, si hubo 2 años entre cada hijo, ¿verdad? Cosa que no hay ninguna razón para pensar que fueron 2 años, ¿verdad? Pero normalmente se podían tener seguidos. Así que, si al morir Abraham, en una estimación, el hijo menor tenía 24 y nos dice que lo despidió, pudo haberlos despedido cuando ya estaban grandes, ¿verdad? No cuando eran niños pequeños. Y si siguió el mismo caso que con Ismael, al despedir a los 14 años, pudo haber despedido a su hijo menor, a todos los hijos de Setura, cuando el menor tenía 14 sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, el hecho de que haya tenido 6 hijos y lo despidiera, y que la idea de que los haya despedido con una edad avanzada, donde ellos pudieran comprender lo que estaba pasando, como el caso de Ismael, es factible, ¿verdad? Ahora, mientras estaba con vida, repartió lo que tenía, ¿verdad? Y los despide. Y me viene a la mente como, sabiendo que Abraham murió, y que ya tenía todo arreglado antes de morir, entre lo que le había dado Ismael a los 6 hijos de Setura y lo que se iba a quedar Isaac, se aseguró de que no hubiera problemas entre sus hijos, ¿verdad? Y viene a mi mente problemas familiares cuando alguien muere intestado. Y pues cuando era bien pobre, pues nadie se preocupa, ¿verdad? Pero cuando tenía dinero y tenía propiedades, he visto cómo las familias se destruyen cuando se pelean por la herencia.
He visto familias que aparentemente eran unidas, pero cuando se muere el padre y no deja claro el testamento, se hace una guerra entre ellos tratando de quedarse con las cosas. Se olvidan los lazos familiares, se olvida que son hermanos y tratan de quedarse con la mayor cantidad de bienes que puedan, ¿verdad? Se pelean por la herencia que vaya a dejar. Y aquí Abraham vemos que antes de morir dejó todo claro. Y creo que todos deberíamos hacer algo similar, ¿verdad? Dejar todo eso claro antes de morir. Los que estamos bien jóvenes todavía no pensamos en eso, ¿verdad? Pero ninguno tenemos la vida asegurada. Así que debiésemos seguir aquí el caso de Abraham, no que despidas a tus hijos, sino que te asegures de dejar todo claro y repartido antes de que partas. Bueno, Moisés nos da esta información y luego nos relata un dato interesante. Génesis 25, 7 al 10. Dice, Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela, que está cerca de Mamre, es decir, en el campo de Ilitita Efrón, hijo de Sohar. Este era el campo que Abraham les había comprado a los hititas, allí lo enterraron junto a su esposa Sara. Y bueno, al morir Abraham, podemos calcular que Isaac tenía 75 años y Ismael tendría 89 años. Y nos dice que ambos lo sepultaron. De manera que podríamos entender que Abraham los reunió mientras vivía, de manera que estuvieran ahí cuando murió y lo sepultaran, ¿verdad? Eso nos puede llevar a entender que a pesar de la rivalidad que tenían y del rencor que Ismael podría tener contra Isaac, o se lo aguantaron en los últimos días de su padre, o hubo una reconciliación, ¿verdad? Muchas veces la muerte de un ser querido es lo que une a la familia, ¿verdad? Tienes familia o tenemos familia que casi nunca vemos y te la encuentras en el funeral de alguien. Y en ese momento platicas y te alegras y por eso parece irónico, pero es común ver que en los funerales las personas estén felices de verse a pesar de la pérdida del familiar, ¿verdad? Y en mi experiencia, en toda mi vida he encontrado que a veces los funerales se convierten en motivo de festejo cuando primos o hermanos se encuentran después de muchos años de no haberse visto, ¿verdad? Y a mí me parecía muy irónico al principio, y no se supone que deben estar tristes, yo los veo bien contentos. Porque se reencontraron después de muchísimo tiempo. A veces un funeral es lo que hace que personas que viven lejos viajen con tal de estar en ese día ahí. Y cuando lo tienes presente es cuando te preguntas por qué no nos vimos antes. ¿Por qué no hicimos el esfuerzo para convivir antes cuando podíamos estar felices sin tener que estar experimentando esta pérdida, ¿verdad? Pero por alguna razón curiosa, casi todos nos vemos forzados a hacer ese esfuerzo que de otra forma no habríamos hecho por estar ese día ahí. Y bueno, podemos ver que a pesar de la rivalidad que se había dejado claro entre Ismael e Isaac, estuvieron conviviendo juntos en los últimos días de Abraham, o al menos en la sepultura. Dejaron sus diferencias a un lado, ¿verdad? Ya eran grandes de edad, ¿verdad? 75 y 89 años de edad, ambos ya hombres viejos de edad, y bueno, encontramos que se reencontraron, ¿verdad? No nos da más información, pero tampoco nos dice que hubiese rivalidad entre ellos aún en este punto, ¿verdad? Y si nos dice que ambos lo sepultaron, esto implica que los dos tuvieron que hacerlo en mutuo acuerdo. Entonces, es lo último que se nos dice de ellos dos conviviendo, y creo que nos da un mensaje esperanzador de ver que de alguna forma pudieron estar juntos sin problemas, ¿verdad? Después de registrar la muerte de Abraham, Moisés se toma unos versículos para explicarnos lo que pasó con Ismael. Y esto es importante porque había una promesa de Dios para Ismael. Vamos a recordarla en Génesis 17, versículo 20. Cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice que lo va a bendecir y que le va a dar un hijo, y Abraham se ríe y le dice, bueno, pues ahí está Ismael, por favor bendícelo, porque Abraham no cree que él pueda tener un hijo en su vejez. Y míralo teniendo 6 hijos más, ¿verdad? ¿Quién diría? Dios le dijo esto: en cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande.
Esa era lo que Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Una promesa, iba a bendecir a Ismael. Y luego leemos en Génesis 25, versículo 12 al 18. Eso es lo que sucedió. Dice, esta es la descendencia de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, la criada egipcia de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, comenzando por el primogénito, Nebayot, Sedar, Abdel, Mibsán, Misma, Dumá, Masá, Hadar, Temá, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael y estos los nombres de los 12 jefes de tribus según sus propios territorios y campamentos. Se cumplió lo que Dios había dicho, sería padre de 12 príncipes. Versículo 17, Ismael vivió 137 años. Al morir fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se quedaron a vivir en la región que está entre Javilá y Sur, cerca de Egipto, en la ruta que conduce a Siria. Allí se establecieron en franca oposición a todos sus hermanos. Ahora, después de decirnos que se cumple lo que Dios le había dicho a Abraham que iba a suceder, que sería padre de 12 príncipes, nos deja este versículo que la Reina Valera 60 traduce de una manera distinta. El versículo 18, al final, en la NBI dice, allí se establecieron en franca oposición a todos sus hermanos. Pero la Reina Valera 60 traduce ese versículo de otra forma. Dice, y murió en presencia de todos sus hermanos. Y es algo muy distinto, ¿verdad? Establecerse en franca oposición a todos sus hermanos y murió en presencia de todos sus hermanos son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? ¿Por qué la diferencia? Bueno, la palabra se establecieron o murió, el hebreo nafal, tiene esas dos posibles traducciones, además de muchas otras, ¿verdad? Se puede traducir como establecerse, como caer, como fallar, y de ahí que se puede poner como morir. Ahora, ¿cuál de las dos se apega más? ¿Y por qué lo habría mencionado Moisés? A mí me parece, en esta situación, que debiese traducirse como establecerse, porque había otra promesa de parte de Dios referente a Ismael. Vamos a Génesis 16, versículo 10 al 12. Génesis 16, 10 al 12. Aquí Dios está hablando con Agar. Dice, de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Así que si basamos la traducción de la NBI que dice que se estableció en franca oposición a todos sus hermanos, hace referencia a lo que Dios había dicho que iba a pasar con Ismael, ¿verdad? Si murió en presencia de todos sus hermanos, pues nomás es un dato más de que ya había muerto. Pero nos dice, ya nos había dicho que había muerto, ¿verdad? Antes. Por eso me parece que la mejor traducción sería establecerse en franca oposición. Porque esto indicaría que Moisés está registrando que también se cumplió lo que Dios le dijo a Agar. Así que todo esto es lo que está pasando y Moisés se adelantó en el tiempo, ¿verdad? Nos dice cómo murió Abraham, nos dice cómo muere Ismael y luego retrocede en el tiempo para entrar a la historia de Isaac. Lo que nos está diciendo es, se acabó la información de Abraham, se acabó la información de Ismael, me voy a enfocar en Isaac. Y va a empezar a describir lo que pasó en el periodo de vida de Isaac, aún antes de que Abraham muriera. Dice Génesis 25, versículo 19 al 21. Esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padam Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Y bueno, encontramos que al igual que Sara, que era estéril, Rebeca también, ¿verdad? Y en cierta forma sucede con Isaac lo mismo que con Abraham. Abraham primero recibió riqueza de parte de Dios y después el hijo que le había prometido. Ahora, Isaac también esperaba descendencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si él era el hijo elegido por Dios y de ahí vendría el Mesías, a fuerza tenía que tener hijos, ¿verdad? Y luego Dios muestra quién es la esposa para Isaac y resulta que está estéril, ¿verdad? Vemos entonces que se pretende dejar el mismo mensaje,
que tanto el hijo que Abraham tuvo como los hijos que Isaac tendrá son obra de Dios. Es decir, Dios está asegurando que no hay nada natural en este proceso. El hijo que tuvo Sara y los hijos que va a tener Rebeca, según lo que estamos leyendo, ambos son producto del poder de Dios. Isaac, desde que nació ya tenía la riqueza, ¿verdad? Pero se enfrentó al mismo problema. Tienes una promesa de que tendrás descendientes, pero la mujer que Dios te dio es estéril. Lo importante aquí es ver que nos dice, Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. Y no hay ningún registro de que Abraham orara por Sara, ¿verdad? En ningún momento se nos dijo que Abraham le pidiera a Dios que sanara a Sara, ¿verdad? Pero es lo que nos dice aquí, Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. ¿Te parece que Abraham tuvo algo que ver en que Isaac hiciera algo así? ¿Te acuerdas que Dios había dicho que había elegido a Abraham porque él instruiría a sus hijos? Así que cuando Isaac enfrenta el mismo problema de Abraham, no comete el error de Abraham. De decir, bueno, pues entonces quizás deberías de conseguirte a tu Agar, ¿verdad? A alguna otra esclava, porque se acuerdan que cuando Rebeca partió, llevó a 10 muchachas que le servían. En lugar de repetir este patrón y decir, bueno, pues si mi papá tuvo un hijo con Agar, pues a lo mejor él tenía 10 entre cuál escoger, ¿verdad? Pero no. Isaac hace algo del cual no tenemos registro que Abraham haga. Esto me parece que tuvo que haber sido de parte de Abraham, ¿verdad? El hacerle ver que después de todo lo que Abraham vivió y de todo lo que experimentó, reconocer que el hecho de que haya un problema natural, algo imposible para ti, no es problema para Dios. Y que si tú le pides a Él conforme a su voluntad, como Jesús, como el Nuevo Testamento nos enseña, te será hecho, ¿verdad? ¿Cómo sabía Isaac que era voluntad de Dios que tuviera hijos? Pues porque en eso consiste la promesa, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice que oró y Dios le contestó, te lo puedes imaginar como algo que pasó así ya, ¿verdad? Pero no es así, porque vamos a ver un poquito más adelante que Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. ¿Cuánto tiempo pasó desde los 40 en los que se casó hasta los 60 en que quedó embarazada? 20 años. Y si estuvo orando, ¿tú crees que oró una vez? Aunque haya orado una vez, tuvo que esperar al menos 20 años, ¿verdad? Abraham tenía 160 años cuando Rebeca quedó embarazada. Abraham seguía consciente, ¿verdad? Todavía le faltaban 15 años más para morir. Entonces, cuando muere Abraham, Jacob y Esaú tendrían 14, 15 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos que Isaac recorre un camino muy distinto al que recorrió Abraham. Isaac decide confiar en Dios, pedirle a Dios, y Dios le contesta. Ahí está, creo yo, un ejemplo de lo que debería suceder con nuestros hijos, ¿verdad? Porque si tú conoces de Dios y estás caminando con Él y adquieres sabiduría conforme va pasando el tiempo, debiésemos ser una fuente útil de sabiduría para nuestros hijos. Para que cuando ellos se enfrenten a un problema, tú puedes decirle, esto es lo que está pasando desde la perspectiva divina. ¿Se acuerdan todo lo que aprendió Abraham, verdad? A los 75 años Dios lo llamó y muere a los 175. 100 años de caminar con Dios, ¿verdad? Todas las experiencias que tuvo, todas las veces que Dios lo sacó de sus propios problemas, el poder sobrenatural que le manifestó. Ahora, tienes a Isaac, se encuentra un problema similar y lo resuelve de una manera totalmente distinta. Recorrió el camino que Abraham debió recorrer. Abraham tuvo que aprender a conocer a Dios desde cero. Aquí me parece que Isaac muestra muchísima ventaja, ¿verdad? Mucha más madurez y conocimiento a Dios, porque desde que Isaac nace es instruido en las cosas de Dios. De ahí que vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que nuestros hijos, hijos de creyentes, son santos. No dice que son salvos, ¿verdad? Eso de que confía en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, y dicen, bueno, si tú eres cristiano, tus hijos también van a ser cristianos, eso es falso. Están sacando de contexto ese pasaje. Eso se cumplió con el carcelero, ¿verdad? Y ya. Pero nos dice la Escritura que nuestros hijos son santos, y según la palabra santos, en el griego es puestos aparte. Tienen un trato distinto. ¿Por qué? Porque si nosotros, como en mi caso, yo conocí a Dios a los 19 años, y había cometido muchos errores,
Yo puedo saber de los problemas que encuentra cualquier persona hasta los 19 años, más o menos que otros, ¿verdad? Y cuando mis hijos recorran eso, yo voy a saber decirles muchas cosas de cómo se debe de ahorrar, cómo debes de evitar, cómo debes enfrentar esos problemas, ¿verdad? Otros quizás conocieron a Dios a los 30 y tantos, y tienen mucha más experiencia acumulada en cuanto a los errores que se pueden cometer. Pero todo eso debiésemos poder transmitirlo a nuestros hijos. ¿Me explico? Es decir, nuestros hijos no deberían empezar de cero. Deberían empezar desde donde nosotros nos quedamos. Yo me acuerdo que papá siempre me decía eso, me decía, mira, tú tienes que estudiar, tienes que esforzarte, trabajar duro, porque tú no vas a empezar donde yo empecé. Tú vas a empezar donde yo me quedé. Y él me decía, yo estudié, yo saqué una carrera, tú lo menos que debes hacer es eso. Porque si yo ya me esforcé por llegar aquí, no es justo que tú quieras retroceder. Y en las cosas de Dios debería ser igual. Nuestros hijos tienen mucho beneficio. Si tú realmente estás aprendiendo de las cosas de Dios, cuando ellos se enfrenten a un problema, tú debes de darles la sabiduría para enfrentar ese problema. No que confíen que no van a tener problemas, sino en mostrarles cómo se resuelve, porque tú ya has caminado con Dios un gran proceso y has enfrentado graves problemas, ¿verdad? Lo que tú vas acumulando al caminar en tus días, debieses encontrar la forma de comprimirlo, de empaquetarlo, de manera que cuando tus hijos se encuentran en un problema, sepas cómo darle la información que necesiten. No van a tener los mismos problemas que tú, necesariamente. Pero se reduce en confiar en Dios. Isaac oró a Dios para que hiciera algo con su esposa estéril. Y 20 años después, Dios contesta. Ahora dicen, 20 años para orar. ¿Cuántos llevas tú orando? ¿Cuántos? ¿Cuántos se desesperan con un día de oración? Yo ya oré y no jala. Eso es muy común de los ateos o de los nuevos cristianos. Y sabes que la oración Dios la contesta. A ver, yo ya oré y no pasó nada. No, ¿qué te pasa? No funciona así. No se trata de que tengas que orar mucho para que Dios te lo dé, ¿verdad? O poner a orar a todos tus contactos de Facebook. Hace poco escribió en Árbol Plantado una persona que recién le había dado me gusta. Y lo primero que escribió, muchos escriben y hola, ¿cómo están? Y que las prédicas y esto, accesar información. Pero esta persona le dio me gusta y de inmediato mandó un mensaje, por favor oren por mi familiar, no sé qué, y ya, gracias. Y asumiendo que es verdad lo que me dice y que considera problemático, no quise decirle lo que le hubiera dicho en otra ocasión, ¿verdad? Le dije, ok, claro que sí, y me puse a orar en ese rato y le dije, ya oré. Pero cuando las personas dicen algo así y quieren empezar a poner a las iglesias a orar o a todos sus contactos de Facebook, tienen un concepto errado de la oración, ¿verdad? No significa que mientras más personas oren, más probable es que Dios te conteste, ¿verdad? Y estos 20 años que estuvo orando Isaac, asumiendo que oraba siempre, no es la cuota que tuvo que cumplir para que Dios le respondiera, ¿verdad? Simplemente que Dios hace las cosas cuando Él las definió, cuando Él designó que sucedieran, indistintamente de cuánto tiempo hayas estado orando, ¿verdad? No sé si me explico. Estos 20 años no es una medida para que alguna pareja que tenga problemas de esterilidad diga, oh, pues 20 años, bueno, ya llevo 15 y ya me falta poco. O se desanima y dice, no, apenas vamos empezando a orar, imagínate 20 años. Ahora, si Abraham de los 75 a los 100, 25 años, dice, no, pues falta mucho. No, nada que ver. Dios ya ha designado lo que va a pasar y el hecho de que tú ores no lo va a convencer de mover sus planes. Si Dios mueve sus planes ya no es Dios, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice aquí es que Isaac busca a Dios de una manera que Abraham no hizo. Y Dios le contesta cuando era el tiempo de que tuviera hijos. Así que sabemos, por lo que habíamos estudiado en el caso de Sara, que no tener hijos era algo vergonzoso, ¿verdad? Era mal visto por la sociedad y se te consideraba que estabas bajo maldición. Muy parecido a los cristianos de ahora, ¿verdad? Así que seguramente enfrentaron vergüenza.
Les daba vergüenza lo que podía pensar la gente alrededor. Pero vemos que Dios contestó su oración. Pero fíjate, dice el versículo 22. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor. Sufre porque no se embaraza y luego se embaraza y ahora sufre en el embarazo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que está sufriendo? Bueno, así dice ella, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? ¿Qué te hace pensar que está pasando aquí? ¿Por qué está perdiendo las ganas de vivir? Dice que los niños luchaban dentro de su seno. Ahora, mi esposa no tuvo gemelos. Muchos piensan que Alexa y Dael son cuates, o me han dicho, mira, son cuatitos. No, se llevan menos de un año, pero no son cuates. Y yo me acuerdo que Alexa se movía mucho, era impresionante, parecía que iba a salir así como Alien, porque se movía la panza y se movía, le dije, ¿te duele? Y a veces decía que le dolía. Pero imagínate que tienes dos, y que se están mueve al grado en que Rebeca dice, ¿para qué sigo viviendo? Ahora, sabemos que ya se nos había dado evidencia de que ella sirve a Dios, ¿verdad? Y le dan ganas de morirse por el dolor que experimenta. Vamos a ver más adelante que a Moisés le pasa algo similar, ¿verdad? Le dan ganas de morirse por los problemas que enfrenta con el pueblo. Y algunos dicen o preguntan si los cristianos podrían deprimirse a tal grado que desean morirse. Bueno, aquí hay un caso muy simple, ¿verdad? ¿Para qué sigo viviendo? El cristiano puede deprimirse en el sentido de pensar que la vida no tiene valor. Eso no es algo ajeno a un hijo de Dios. El punto es lo que hace ella después de perder el deseo de vivir, porque dice, entonces fue a consultar al Señor. Y esa es una distinción muy clara entre los nacidos de nuevo y los que no han nacido de nuevo. Porque el cristiano que se deprime al grado de desear morir, sabe que puede ir con Dios. No va a decir, pues me mato. No, el problema no es que tengas ganas de morirte. Muchas veces en tu vida puedes tener ganas de morirte. Eso no te quita lo cristiano. Lo que vas a hacer con eso es lo que marca la diferencia. Porque el no regenerado se deprime cada vez más y a veces termina suicidándose, ¿verdad? Va al psicólogo. Qué extraño que los cristianos quieran ir al psicólogo. Yo me pregunto, ¿cómo le hacía Rebeca sin psicólogos? ¿Cómo lo hizo Moisés sin psicólogos? ¿Cómo lo hizo David en los Salmos sin psicólogos? ¿Qué hizo todo el mundo antiguo sin psicólogos? Los que conocían a Dios hablaban con Dios. Si tú eres cristiano, créeme, lo que necesitas es Dios, no un psicólogo. El psicólogo va a tratar de darte la respuesta que supuestamente está en ti, ¿verdad? Te va a hacer tratar de regresar en el tiempo, a hablar con tu amigo con el que tenías problemas en forma hipotética y dile, yo te perdono. No está ahí, pero yo he visto esos tipos de sesiones, ¿verdad? Imagínate que aquí está. ¿Qué le dirías? No, te pasaste, me dañaste. Ya ahí te empiezas a deshogar y supuestamente vas a sanar, ¿verdad? Es absurdo. Bíblicamente hablando, la solución no está en ti. La solución es Dios. ¿Me explico? Así que Rebeca sufre porque no tiene hijos. Ahora sufre estando embarazada. Si te fijas, Isaac es el elegido de Dios. ¿Y cómo le ha ido en la vida? Tiene riqueza, pero no le sirve en lo importante. Con esa riqueza no puede comprar un hijo. Y cuando ya está embarazada, esa riqueza no le sirve para aliviar el dolor de su esposa embarazada. Y esto nos debe llevar a entender que las riquezas no deben de ser seguridad para nosotros, porque tienen un límite. Dicen muchos, bueno, Hernán, pero dicen los cristianos que la riqueza no es felicidad, pero prefieres llorar en la banqueta o en un carro último modelo. Bueno, lo que estaría de acuerdo con ellos es que en ambos casos vas a llorar, ¿verdad? Y aunque estés en el carro último modelo, eso no va a aliviar tu dolor, ¿verdad? Eso no cambia en nada la situación. Vas a seguir sufriendo. El punto es que tenemos que reconocer que aún con todo el poder y la riqueza que tiene Isaac, no le sirve. No le sirve para que su esposa tenga hijos y no le sirve para aliviar el dolor de su esposa. Así que nos dice que fue a consultar al Señor. Ahora, ¿a dónde fue a consultar al Señor? Algunos piensan que fue a buscar a Melquisedec. ¿Se acuerdan de Melquisedec?
sacerdote de Dios Altísimo. La única información que tenemos en el Antiguo Testamento es eso. Sabemos que Abraham lo conocía, ¿verdad? Porque lo reconoció como sacerdote. Si ella fue a consultar a Dios, dicen, bueno, tal vez fue a buscar a Melquisedec, ¿verdad? Quizás todavía estaba vivo, o a alguien similar. Tal vez, aunque la Biblia no dice nada al respecto. Posiblemente solamente se refiere a que se puso a orar, ¿verdad? Que me parece que es más simple. Si Isaac está orando para que su esposa pueda tener un hijo y su esposa tiene dolor, ¿no se parece lo más plausible que se haya puesto a orar? Fue a consultar al Señor, ¿verdad? Y Dios le contesta, Génesis 25, 23 al 24. Y él le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. Ahora, cuando Dios le contesta, Rebeca se da cuenta que va a tener 2 hijos, ¿verdad? Que ella no sabía. Se le está moviendo algo aquí y ella siente que hay 2 cosas independientes. ¿Pero qué está pasando? Dios le dice, tienes mellizos. Y cuando nace se confirma que son mellizos, ¿verdad? Versículo 25 al 26. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Ahora, la Reina Valera 60, en el versículo 25, nos dice algo distinto. No nos dice que era pelirrojo, nos dice que era rubio, ¿verdad? Vamos a esperar a que lo pongan. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Ahora hay otro personaje que también describe la Biblia como rubio, el rey David. Y no sé si has visto imágenes donde pintan a David, ¿cómo lo pintan? Cuando nosotros leemos rubio, ¿qué te imaginas? El cabello amarillo, ¿verdad? Bueno, ¿era pelirrojo o era rubio? En este caso la NBI tiene razón. La palabra es rojizo. Era pelirrojo y bien velludo. Ahora, ¿de qué color tienen el vello los pelirrojos? Pues rojizo. Ahora imagínenlo todo velludo. En el original cuando dice, tenía el cubierto de vello, el original dice, parecía un tapete. Y este dato es importante porque vamos a ver que Jacob engaña a Isaac porque se pone piel de cabra. Para que te des idea que no es que tuviera vellitos, no. El original dice, parecía un tapete rojo. Lleno de vellos. Y le pusieron Esaú. Si tú vas a la concurrencia Strong, te va a decir que la original es Esaf. Y dice nombre propio. Pero algunos comentaristas, como el comentario de Elkotz, dice que esto puede traducirse como peludo o velludo. Así que cuando ven al rojizo, al pelirrojo como tapete, le ponen, así como lo describieron, velludo. Tú te llamas velludo. Si te hubieran puesto el nombre de acuerdo a cómo estabas cuando naciste, ¿cómo te habrías llamado? Orejón, pelón, prieto, o bueno, a él lo vio, este es peludo. Así le pusieron el nombre, ¿verdad? Y luego nos dice que, el versículo 26, luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A ese lo llamaron Jacob. Y la palabra Jacob, te va a decir la Congregación Strong, y Jacob, nombre propio. El mismo comentario nos traduce que puede traducirse como uno que sigue los talones de otro. Dice, ¿de dónde se sacó todo eso? Bueno, porque Jacob proviene de Akef, que se traduce como talón. Entonces, ¿qué era lo particular de Jacob? Pues que venía agarrado del talón. Ahora, investigando un poco más, resulta que cuando una mujer va a dar a luz mellizos, hay un intervalo de 1 hora o más entre uno y otro. Es decir, nace el primero, no estás hablando de cesárea, estás hablando de un parto natural. Nace el primero y tendrían que esperar 1 hora o más para que naciera el segundo. Lo particular, lo que hace que le pongan Jacob, es que Jacob nació de inmediato, pescado del talón. Y esto es algo totalmente inusual. Y tal grado era lo inusual que así le pusieron, ¿verdad?
el que sigue los talones de otro, ¿verdad? Algunos aseguran que Jacob se puede traducir como usurpador, tratando de hacer referencia a que le trató de ganar el lugar, ¿verdad? O no dejó que le ganara el lugar. Ahora, luego nos dice, cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Bueno, eso nos posiciona antes de que muriera Abraham y antes de que muriera Ismael. Ahora, en este caso, se había dicho, o lo que le dijo Dios a Rebeca, es que uno sería más fuerte que el otro y el mayor serviría al menor. Era mayor Esaú porque salió primero, ¿verdad? Cuando dice, uno será más fuerte que el otro, ¿de quién está hablando? ¿Quién es el más fuerte que el otro? Esaú era el más fuerte. Vamos a ver que Esaú se dedicaba a la cacería, mientras que Jacob era el hogareño, el que se quedaba en su casa a ayudarle a su mamá. Y que tanto Isaac como Rebeca, cada quien tuvo su favorito. Dicen los papás que no tienen favoritos, ¿eh? Yo siempre sospeché de mis hermanos y ellos sospechan de mí. Entonces es un misterio que nunca vamos a resolver, ¿verdad? Yo como papá, yo te aseguro que no tengo favoritos. Todos los demás sí tienen, pero yo no. Entonces, lo que estaba sucediendo en el vientre, cuando dice que son dos naciones, y que ya no vamos a alcanzar a ver hoy, por cuestión de tiempo, es algo representativo de lo que va a pasar entre ellos. Uno, que es Esaú, va a ser un hombre de atlético o de deportes, más de sangre fría, pero como que un poco bruto. Y Jacob, reconocido como más débil, porque los hombres no eran para quedarse guardados en su casa, resulta que es más astuto. Y ambos tienen muchos problemas en su persona, ¿verdad? En su manera de ser, y Dios escoge uno de ellos. Sabemos que Dios escoge a Jacob, ¿verdad? Y trata específicamente con él. Así que, volviendo a lo que mencionaba, que los cristianos dicen que si tú crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y toda tu casa, explícale eso a Abraham con sus 8 hijos. Explícale a Isaac con sus 2 hijos. No aplica. Pero eso nos lleva a los que tenemos hijos a un pensamiento difícil. ¿Serán nuestros hijos salvos? ¿Elegidos por Dios o no? No sabemos. Lo vamos a saber, ¿verdad? El hecho de que tus hijos ahora caminen con Dios no significa que siempre lo van a hacer. Y si ahora tus hijos no lo hacen, no significa que así siempre van a ser, ¿verdad? Queda en manos de Dios. Lo que nosotros debemos tener claro es que nuestros hijos fueron puestos en nuestras manos para guiarlos por el camino correcto. Dios sabe qué va a hacer con ellos. Aún así, confiamos en que Dios es bueno, ¿verdad? Y confiamos en que sea cual sea su decisión, que yo deseo con todo mi corazón que mis 3 hijos le sirvan, Él es bueno y Él es justo al mismo tiempo. Entonces debemos hacer nuestro mejor esfuerzo, como parece que Abraham lo hizo con Isaac, al transmitir la sabiduría que adquirió de Dios. Recuerde que sabiduría es saber cómo hacer las cosas. Y se supone que todos los días, como cristianos, nos enfrentamos a problemas, que Dios nos ayuda a resolverlos, lo cual necesariamente debe darnos sabiduría. Así que pidámosle a Dios que nuestros hijos vean en nosotros una fuente de sabiduría. No que digan, papá, hombre, no sabe. ¿Qué va a saber él? Qué triste, porque ¿a quién le van a pedir consejo? A cualquiera que se encuentren en la calle, sus amigos, referidos, y jamás, de los jamases, podrían aconsejarlo como un padre puede hacerlo. Así que no podemos darnos el lujo de permanecer en ignorancia. No podemos darnos el lujo de decir, bueno, que Dios los guíe. Porque cada oportunidad, cada problema al que ellos se encuentran, deben de saber que si te consultan a ti, tú les vas a decir la verdad. Lo que funciona. No necesariamente lo que ellos quisieran, pero lo que funciona en términos bíblicos, y la Biblia no miente, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vamos a dejar este tema. Isaac ve el cumplimiento de la promesa que se le hizo a Abraham cuando se da cuenta que tiene mellizos.
Y con lo que se dice antes de que suceda el pleito entre ellos, el menor servirá al mayor, ya tienen claro que Dios va a elegir al menor y que necesariamente de Jacob viene el Mesías. Y sigue viva la esperanza, sigue la expectativa. Tal vez uno de los dos mellizos sea el Mesías. No lo pueden saber, sabemos nosotros que no, que todavía falta muchísimo. Pero desde la expectativa de Isaac y de Rebeca, podrían esperar que uno de los dos fuera. Pero bueno, cuando nos introduce a Jacob y Esaú, nos va a empezar a hablar con mucho más detalle de lo que sucede entre ellos dos y luego se centra casi totalmente en la vida de Jacob. Así que es todo por hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo creo que entre nosotros podemos ubicarnos en dos posturas, o desde la perspectiva de Abraham o desde la perspectiva de Isaac. En la perspectiva de Abraham, los que ya tienen hijos más grandes, ¿verdad? Los que quizás puedan ver que sus hijos están teniendo hijos. Y podemos ver que desde que Abraham fue llamado hasta que murió, Dios nunca lo abandonó. Cumplió todo lo que le prometió. La única parte de la heredad pues se quedó nomás ahí donde lo enterraron, ¿verdad? Sabemos que ese terreno lo compró carísimo. Y es lo único que tiene de esa tierra, porque Dios le prometió toda esa tierra. Pero se nos dice que muere con sus años bien vividos. Y eso debiese ser para nosotros alentador, ¿verdad? No en el sentido de que no vamos a tener problemas, en el sentido de que Dios no nos va a abandonar. Esa es nuestra esperanza. Y desde la perspectiva de Isaac, los que apenas están teniendo hijos o tienen hijos pequeños, bueno, podemos ver al mismo tiempo que aunque sabemos que el Mesías no va a venir de ninguno de nosotros, porque el Mesías ya vino, si Dios no hubiese elegido a tus padres, ya sea para salvación o no, si ellos no se hubiesen casado, si ellos no se hubiesen engendrado, tú jamás hubieras conocido a Dios. Y el hecho de que estés aquí y voltees al pasado, puedes ver que todos tus ancestros fueron plan de Dios, hayan sido salvos o no. Y si no lo eran, todo lo que Dios toleró de aquellos que no eran sus hijos, al menos sabes que era para que llegaras tú. ¿Me explico? Porque Dios te eligió a ti aún antes de que creara la humanidad. Y en ese mismo sentido, tus hijos van a crecer. Esperemos en Dios que los guíe por sus caminos. Y de ahí vienen más hijos, si Dios lo permite, elegidos por Dios, hasta que Él regrese. Ellos, en el caso de Abraham, murió con la esperanza del Mesías. Nosotros ya la tenemos. Nuestra esperanza no es que venga, sino que regrese. Pero seguimos en el mismo vivir, anhelando lo que Dios ha prometido. Tenemos distintas promesas en ese sentido. Abraham no sabía lo que nosotros sabemos, pero lo esperaba. Nosotros también, ¿verdad? Así que pidámosle a Dios que si tú tienes hijos, que Dios tenga misericordia de ellos y los guíe por sus caminos. Si tus padres conocían de Dios, aprende a pedir consejo, porque todos sus errores no son en vano, ¿verdad? Y te pueden ahorrar muchos problemas. Si como en el caso de Abraham no tenía ancestros cristianos, pues te va a tocar hacer camino a ti, ¿verdad? Y pidámosle a Dios sabiduría para que nuestros días no pasen en vano. Y que cuando Dios te conceda hijos y aún no los tienes, tú seas una fuente confiable de sabiduría para ellos. ¿Me explico? Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos encontrar en la Escritura tu fidelidad. Gracias porque vimos que desde que llamaste a Abraham hasta que designaste el día de su muerte, tú fuiste fiel, Señor. Abraham falló mucho, cometió errores graves y aún así permaneciste fiel. Nosotros no tenemos la promesa de Abraham. Quizás ninguno de nosotros tenga la riqueza o llegue a tener la riqueza que tuvo Abraham. Pero eso no es lo que buscamos, Señor, porque tú nos has dado el mayor regalo, es ser llamados hijos tuyos. Y al igual que Abraham esperaba con fe, Señor, nosotros esperamos con fe tu regreso.
No te estamos pidiendo que adelantes tu regreso o que lo pospongas, porque sabemos que tú vendrás en el día que es designado. Lo que te rogamos es lo mismo que Moisés te pedía, que nos enseñes a contar de tal forma nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría para nosotros, para nuestra vida y para enseñarla a nuestros hijos. Tú elegiste a Abraham sabiendo que él le enseñaría a sus hijos porque tú lo harías, Señor, hacerlo. Lo mismo pasará con nosotros. Confiamos en ti, Señor, que nos darás sabiduría conforme avanzamos en este mundo y que nos permitirás, según tu voluntad, compartirla con nuestros hijos. Te rogamos, Señor, que los que tenemos hijos puedan encontrar en nosotros una fuente confiable de conocimiento, de sabiduría, que sepan que pueden acudir a nosotros y le podremos dar respuesta bíblica a la situación que enfrentan. Porque de una u otra forma, Señor, tú nos haces aprender conforme caminamos en nuestras vidas. Enséñanos a poder compartirla de manera clara y simple, Señor. No aburrirlos cuando hablemos, no agotarlos o llevarlos a ira, como dice tu palabra, sino que podamos, según su manera de ser, según su propia vida que nosotros hemos conocido, podamos decirles lo que necesitan saber, Señor. Necesitamos que nos des gracia, que nos des la experiencia, Señor, la sensibilidad para saber qué decirles y cuándo decirles, Señor. Enséñanos a confiar en ti sobre todas las cosas. Sabemos que la elección depende de ti. Así que te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestros hijos, de acuerdo a tu propósito. Enséñales que tú eres fiel, que puedan empezar a conocerte, Señor, que no recorran los errores que nosotros recorrimos, que nuestra experiencia pueda serles útil para evitarse problemas como vemos que Isaac lo hizo. Gracias te damos, Señor, en todas estas situaciones, porque a pesar de nuestros errores tú eres fiel. A pesar de nuestros errores para con nuestros hijos, sabemos que nada puede interferir con tus planes. Así que descansamos en ti, Señor. Te pedimos que así como Abraham no lo dejaste ni siquiera en el último día de su vida, concédenos ver tu fidelidad hasta el último día de nuestras vidas. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos para responder. Gracias a Dios por el cronómetro, porque el domingo ya me estaba pasando, ¿verdad? Así que si alguien tiene una pregunta, levante su mano. Si no hay preguntas aquí, vemos si hay preguntas en línea para contestarla. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Bueno, me voy limpio. ¿En línea? ¿Hay preguntas? Tampoco, doblemente. Muy bien, entonces terminamos por hoy.